vamos a hablar acerca sobre la visita de una persona bastante reconocida a nivel mundial y que en su momento fue la persona en la Tierra, para no entrar en detalle, la persona en la Tierra más importante estando viva. En este caso estamos hablando de un presidente que no solamente visitó Venezuela, no solamente visitó Carabobo, no solamente visitó el Central, sino que vino y estuvo precisamente en la Alianza. ¿Tú sabes quién es esa persona, Yondri? Sí. Bueno, nosotros lo sabemos, claro, y nosotros estamos siempre felices de conocer nuestra historia. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos del presidente John F. Kennedy. Muchas veces hemos conversado entre amigos, entre vecinos, entre personas que vivimos acá mismo en la zona y hemos hablado con respecto a eso, sobre la visita del presidente de los Estados Unidos acá al Central Tacarigua, en la entrada de Boquerón, específicamente en la Alianza. Bueno, muchas personas incluso nos toman de que siendo mentira. Me mostró un amigo, por cierto, una experiencia, me mostró un amigo la foto y yo le dije, ¿tú sabes que vino para el Central? No te creo. No había leído la información. No No había sabía, leído no la sabía. información. Esta fue la primera visita que hizo un presidente de los Estados Unidos a nuestro país. A nuestro país lo han visitado 4 presidentes, o sea, 4 ocasiones hemos tenido la visita de mandatarios, máximos mandatarios de los Estados Unidos. Y por primera vez el primer presidente fue John F. Kennedy, que vino con su esposa Jacqueline. Ellos llegaron acá el 16 de diciembre del año 1961, estuvieron 2 días, 16 y 17, y bajándose en Maiquetía del avión que los transportó, se fueron a La Carlota y allí en helicóptero se vinieron directamente para Central Caribe. Imagínate eso. Entonces, sonará algo sencillo, bueno, fueron para un sitio, pero para nosotros, o sea, no fueron para otro lado, vinieron para Central Tacarigua. Y fueron a mi terruño, a mi tierra donde nací y me crié. Bueno, yo nací en el Central Tacarigua, en el ambulatorio acá del Central Tacarigua, o sea que soy de aquí. Estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de cosas. No, para ver si tuviste, qué tan cerca estuviste de haber presenciado a... No estuve muy cerca, Lo cierto es que, bueno, muy lejos de haber conocido a Kennedy cuando vino. Entonces, es relevante porque en ese entonces nuestro Central Tacarigua, nuestra tierra, tenía un auge agropecuario. Había mucha expectativa y el presidente, bueno, vino Betancourt, el presidente Betancourt, que era el presidente nuestro, Rómulo Betancourt, vino obviamente acompañado con el presidente Kennedy y estaban promoviendo la reforma agraria. Entonces vinieron a una zona totalmente agraria aquí, desarrollándose nuestra industria azucarera, que es nuestro orgullo, ha sido nuestro orgullo en Central Caribe, y que fue la que hizo que se desarrollara nuestra población. Entonces, un dato súper importante para nosotros y que a partir de ese momento se conformó o se empezó a desarrollar la localidad de la Alianza, se llama la Alianza para el Progreso, vinieron a firmar la Alianza para el Progreso. Imagínate, John, de casi nada. En este caso, el presidente de la República, Betancourt, y el presidente de la potencia más grande del mundo para ese momento y para la actualidad, el presidente John F. Kennedy. Llama la atención el hecho de por qué el Central Tacarigua. O sea, ¿por qué no pudo haber ido a Caracas, que era la capital? ¿Por qué vino específicamente para acá, para el Central Tacarigua? Bueno, como John está mencionando, es importante que reconozcamos la importancia que nosotros, o que el municipio, no solamente el estado, sino el municipio tenía con el hecho de tener el Central Azucarero. O sea, es una de las empresas más grandes de toda Latinoamérica construidas para ese entonces. Entonces, Venezuela llegó a ser en su momento, Venezuela, Carabobo y el Central Tacarigua, específicamente el municipio de Los Arbelos, llegó a ser de cierta manera el epicentro del mundo, ya que tenía esta magnífica, que era muy tecnológica también para su tiempo, o sea, tenía prácticamente absolutamente todo. Tenía tecnología en su empresa, tenía excelentes manos de obra, tanto venezolanos como puertorriqueños y algunos cubanos. También tenía una excelente tierra. O sea, imagínense, tenía todas las condiciones para ser una excelente empresa, ya que tenía todo, absolutamente todo. Vinieron directamente en un helicóptero desde La Carlota hasta acá, hasta la Alianza. En ese entonces se llamaba la Comunidad del Frío. De hecho, en el mapa la Alianza no aparece. Lamentablemente yo he buscado y nos aparece Maruri y nos aparece El Frío.
pero a partir de ese momento se funda la Alianza. ¿Por qué se llama la Alianza? La Alianza tiene ese nombre porque allí se estaba iniciando la Alianza para el Progreso, que era un programa impulsado por el presidente Kennedy. Y entonces, a partir de ese momento, ese programa comenzó a dar ayuda a nuestras comunidades. Este programa, la Alianza para el Progreso, dio inicio en Uruguay en ese mismo año, 1961, en agosto de 1961, se firma el inicio de este programa, que era un programa de los Estados Unidos para América. Correcto. Para toda América. Entonces, se comenzó en agosto del 61 en Uruguay. Y posteriormente viene Kennedy el 16 de diciembre de ese mismo año 61 y comienza. Se inauguran las primeras casas, hicieron unas casas muy bien hechas, muy buenas, y a partir de ese momento comienza un proceso de mejoras para nuestro pueblo. Que demuestra que realmente se quería llegar a un fin bastante progresivo, por así decirlo. Entonces, para nosotros ver el tipo de casa, las estructuras y todo este tipo de actividad que se realizó posterior a la visita del presidente Kennedy acá a la Alianza, nos demuestra que, bueno, estuvimos en un momento, en un auge. No solamente, no fue la Alianza solamente un auge en el Central Tacarigua, ni en el estado Carabobo, sino a nivel mundial. O sea, el presidente más importante para el momento visita un pueblo que para la gran mayoría era desconocido, pero el por qué. Ahora, ¿qué trajo, qué beneficios pudieras comentarnos, Yondri, trajo esta visita o posteriormente? Porque estamos hablando de la visita. Él vino, conversó, vino simplemente a tomarse la foto. ¿Qué nos dejó o qué le dejó a los habitantes contemporáneos de que para ese momento disfrutaron de esta visita tan significativa? Sí, aparte de la entrega de las primeras viviendas, porque posteriormente se hicieron muchas más viviendas, se entregaron créditos. Acá en la Alianza se entregaron 48 créditos del Banco Interamericano. Entonces, obviamente, para ese entonces, para desarrollar nuestra zona. Disculpa, ¿a qué tasa fueron esos créditos? La tasa BCB. La tasa de euro. Pero bueno, intereses bajos. El crédito es algo que existe y que ayuda a los progresos de los países. Por supuesto. Hay personas que nos están viendo que no conocen lo que es un crédito, porque lamentablemente no se ha manejado mucho últimamente. Entonces, pero para todo desarrollo de todo país, los créditos son fundamentales. En ese entonces se dieron 48 créditos para desarrollo agrario. ¿Por qué desarrollo agrario? El presidente Rómulo Betancourt estaba impulsando una reforma agraria y nuestra zona era ideal o es ideal para el desarrollo agrario. ¿Cómo hubiera sido la visita del presidente Kennedy en la actualidad? O no digamos Kennedy, vamos a decir un presidente importante, donde el objetivo sea otorgar, como ya el profe lo comentó, otorgar crédito tanto en la parte agrícola como, digamos, bueno, en ese momento agrícola porque era lo que más funcionaba para, digamos, la sociedad actual. En este momento pudiéramos hablar de que, bueno, le pudieran dar a los barberos, a los cocineros, a los que tengan emprendimientos, pero para ese momento lo que más se realizaba en el municipio, específicamente en la zona, era lo que era la agricultura. Yo no me puedo imaginar cómo sería el Central Tacarigua en general, porque eso no fue, aunque fue una visita que, como sabemos, fue específicamente en la Alianza, benefició a gran parte del municipio. Es más, pudiéramos decir que de cierta manera benefició a toda Venezuela de una o de otra manera. En la actualidad yo no me quiero imaginar el progreso que tuviéramos si estuviéramos en una situación similar. Ojo, ¿por qué hago esta mención? Viendo el contexto de por qué la visita del presidente Kennedy para acá, es que Venezuela estaba en su mejor momento, por así decirlo. Tenía una excelente industria, una industria que procesaba lo que los agricultores cosechaban. O sea, tenía todo en el momento, tenía todo aquí centralizado, de tal manera de que, bueno, contaba con excelente. Bueno, para ese tiempo no era energía, en ese tiempo recuerdo que mi abuelo paterno trabajaba en el central azucarero y bueno, era con carbón y él trabajaba específicamente en las calderas. Pero en la actualidad pudiéramos imaginarnos el progreso que tuviera tantos emprendimientos que hay acá en el central Tacarigua. Y bueno, tristemente el central azucarero es una de las cosas o las actividades que no se están realizando acá en el municipio.
pudiéramos imaginarnos todas, absolutamente todas las calles del Central Tacarigua del municipio de Carlos Arbelo pavimentadas al 100, no teniendo el problema de la electricidad. Y esto nos ayuda a pensar en qué pudiéramos hacer, porque no es simplemente pensar en lo que pasó. O sea, porque, ok, sí, hablamos de historia, pero le damos otro propósito. Hablamos de historia, pudiéramos decirlo historia con propósito, ver qué fue lo que pasó, si fue bueno, tratar de mejorarlo o hacerlo igual, y si fue malo, no repetir. Siento que son una de las partes importantes de la historia. Entonces nosotros, viendo estas situaciones, ¿cómo pudiéramos mejorar, Yondri? ¿Cómo crees tú que pudiéramos nosotros hacer de una o de otra manera, por muy pequeña que sea, llegar a un punto donde tengamos, digamos, un pico de progreso como ese? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros, digamos, hablando de los venezolanos de a pie, de los centraleños de a pie? No estamos hablando de entes gubernamentales, no estamos hablando de entes con superioridad, sino nosotros, desde la calle, desde el venezolano de a pie. ¿Cómo pudiéramos hacer? ¿Qué cosas pudiéramos hacer para potenciar nuestro municipio? No digamos, obviamente, la visita de un mandatario de otro país, pero ¿qué pudiéramos hacer nosotros para darle calidad momentáneamente a nuestro municipio? Fíjate, si nos visitaron es porque vieron la potencialidad que teníamos, o que tenemos. Seguimos teniendo. Que seguimos teniendo. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces nos vamos por lo más fácil. En ese momento vieron que tenemos la capacidad agrícola para desarrollarla y por eso quisieron invertir y nos dieron esos créditos. En la actualidad, viéndolo al venezolano de a pie, la mayoría de las personas que quieren comenzar a emprender o mejorar su economía se van por el sector terciario. Te hacen un negocio de servicios, te puede ser barbería, panadería, Correcto. cualquier servicio o de venta de algo. Venden ropa, venden zapatos, venden X. Nos vamos directamente al sector terciario. Pero si tenemos nuestro sector primario con un gran potencial, que podemos desarrollarlo en la agricultura, en la cría, ¿por qué no hacerlo? Teniendo muchas casas tienen grandes patios, hay gente que tiene conuco, Sí. o un pedazo de tierra grande. ¿Por qué no desarrollarlo y no enfocarnos en eso? Sembramos y producimos sabiendo que tenemos un gran potencial. Entonces esa es una de las partes, porque nuestra pirámide en Venezuela como tal, en general, está invertida. En vez de nuestra base estar fortalecida, que es el sector primario, tenemos una base contraria. La punta está hacia abajo. El sector primario es en el que menos se invierte, en el que menos se trabaja. Y el terciario, que ya es el de servicio o de venta de algo, es el que más se explota. Sí. Entonces tenemos muchas tiendas, muchas cosas para comprar, pero no tenemos el que te produce la materia prima o te produce el alimento que tú llevas a la mesa. Entonces nos toca, ¿no?, que hay que importar azúcar, hay que importar aceite, hay que importar, porque aquí no se produce. Entonces esa sería una de las cosas fundamentales. Es así. Y viendo el tema, el contexto, todo esto que John está mencionando, poniéndolo en paralelo a lo que había en la actualidad, en la época, cuando se efectuó la visita, estaba lo que es la venta, o sea, se puede distribuir, en este caso el central azucarero, digamos que no solamente hablaba, no solamente vendía acá en el central o en Venezuela, sino que también hacía exportaciones. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver el que nosotros tenemos aquí mucho potencial. Ahora, viendo el contexto de esto, no estamos hablando que sea únicamente de un tema de dinero. Es cierto que estamos hablando específicamente de dinero, pero no solamente el tema de dinero, va más allá, va simplemente de la conciencia. Porque pongamos un ejemplo, lo que el profesor Yondri estuvo comentando, mucho, o personalmente pudiera decir, que trabajo en un ente bancario, no he tenido un crédito o una tarjeta de crédito, por así decirlo. Y creo que de mi generación habrán, no sé, el 2% de las personas contemporáneas conmigo te habrán tenido una tarjeta de crédito. Si nos otorgan un crédito, pongamos una cifra, $1,000, y no sabemos suministrarlo, y lo primero que yo hago es cambiar y me compro el teléfono más caro, trato y lo malgasto. O sea, aunque tenga el dinero, no lo voy a saber utilizar y no voy a tener un buen progreso.
Entonces, no solamente es el tema de dinero, porque pudieran nosotros darnos créditos o tener dinero, para ese entonces darnos ahorita, no sé, una casa y pagarla a crédito, pero va más allá de simplemente el dinero. También habla de la educación financiera y de la conciencia. O sea, ¿qué queremos llegar nosotros con todo esto? Bueno, de que no esperemos simplemente tener el dinero para actuar. Tenemos que actuar incluso al no tenerlo, o sea, desde la conciencia. Hay una frase que he leído que me gusta bastante: cuidar es querer. Cuando nosotros cuidamos no solamente lo personal, sino lo que es colectivo. Por ejemplo, las calles. En la actualidad vemos que las calles están repletas de basura y es fácil echarle la culpa, digamos, a los entes gubernamentales, que tienen su cuota de responsabilidad, es indiscutible. Pero del lado de nosotros, cuando comemos, por ejemplo, un pepito, nos comemos algún tipo, una galleta, la gran mayoría, ¿qué es lo que hace? Agarra su envase y lo bota. Entonces nosotros, cuando creamos conciencia, cuando buscamos la manera de tener un municipio más agradable, un municipio más vivible, porque no estamos hablando únicamente de esperar que se construyan 1000 empresas, porque pueden construirse las 1000 empresas, puede llegar nuevamente otra visita, puede llegar un ente gubernamental o alguien con autoridad que le dé un valor económico, pero si nuestra mentalidad no cambia, realmente va a cambiar. O sea, porque pudiéramos tenerlo en el momento, y Venezuela yo creo que ha sido un vivo ejemplo de que no simplemente tener el dinero, es cómo administrarlo, cómo saber. Claro, no estamos hablando de que todos tenemos que ser licenciados en economía o haber estudiado maestría, pero más allá va de lo que es nuestra cultura como habitante y bueno, de nuestra cultura como lo que queremos proyectar para nuestro presente y para nuestro futuro. Pasa, tú bien lo decías, falta mucha educación financiera en nuestro país y en general se han cometido muchos errores. Hemos tenido varias reformas agrarias, que la reforma agraria, excelente, la reforma agraria, pero no hay educación. Le damos crédito a las personas y esas personas no saben qué hacer con ese dinero y lo malgastan o lo gastan, creen que lo están gastando bien y al final se les vuelve sal y agua. Entonces, si no hay una educación previa, ¿cómo les va a dar un poco de dinero a una gente que no ha sido preparada para manejarlo y que ese dinero sea productivo? Entonces, ahí están los errores. A veces con el populismo de que yo le estoy dando tantos créditos a tantas personas, gran cantidad de personas, gran cantidad de créditos, entonces de ahí me hago popular porque les estoy dando gran cantidad de dinero, pero resulta que no les enseñé cómo utilizarlo y ese dinero luego se vuelve a salir agua, como lo decía anteriormente. Entonces, es muy necesario la educación financiera y saber cómo administrar esos créditos, en qué lo voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar conscientemente. Hay unos que, bueno, voy a agarrar una parte y me la veo. Me la embochincho y después con lo demás que hago invierto, ¿no? Porque es mucha plata. Sí. Y no, eso no es así. De Venezuela se ha dicho y no es mentira. Tenemos demasiado potencial que desarrollar y no se ha desarrollado como queremos. De nada sirve tener tanto petróleo si no lo sacamos y lo vendemos, lo producimos, no lo podemos producir. Entonces, yo puedo tener mucho potencial, pero si no lo exploto, no lo saco, porque entonces tengo mucho petróleo que no se lo lleve nadie. Entonces, ¿cómo le saco provecho a ese petróleo? Que se quede ahí para siempre. No es la idea. De verdad, de este lado, para los que nos escuchan y nos ven y no nos conocen o no me conocen personalmente, Luis Figueredo, de verdad agradecido por toda la audiencia, por todos los que nos están escuchando por la radio, nos están sintonizando y viendo por el live de TikTok. Recuerden que somos amigos todos. Este espacio es para resaltar lo que queremos lograr en nuestro municipio, aprender de nuestra historia y siempre tener un horizonte. Gracias a Yondri por la participación. Me gustaría que dieras unas palabras de conclusión para que podamos culminar este hermoso programa que hasta el momento me ha encantado. Bueno, somos los Comemango Podcast. Somos nosotros, somos ustedes, somos lo que ustedes quieran que conversemos, lo vamos a conversar porque este programa es para ustedes. Entonces, quiero darles las gracias. Nos despedimos esperando que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima cosecha el próximo miércoles, Dios mediante. Entonces, saludos, que la pasen muy bien.